Oremos, hermanos. Padre, ciertamente tú nos has dado fe para creer en ti. Tú estás vivo, tú estás cerca de nosotros. Tú eres el Dios omnipotente que gobierna todo el mundo, pero al mismo tiempo eres el Dios que está cerca de tu pueblo. Oh Padre, qué maravilla es saber que tú eres nuestro Padre celestial. Eso da gozo, alivio, tranquilidad a nuestros corazones. Ahora te rogamos que tú hables a tu pueblo a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres un verdadero cristiano, Satanás te odia. Te odia porque tú estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Te odia porque tú eres el fruto de Cristo en la cruz. Y porque has sido derrotado su poder en ti. Los cristianos somos en un sentido real y verdaderos desertores de Satanás. O sea que nosotros hemos huido de su territorio. Por gracia, Cristo nos ha traído a su reino. Satanás te odia si eres un verdadero cristiano, porque Dios está contigo y porque tú amas a Cristo. Y Satanás te quiere de vuelta. Como Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que Satanás quiere zarandearte como a trigo. Y si tú no estás viviendo en una vida de dependencia a Cristo y de obediencia a su palabra, eres un blanco susceptible del diablo. Cada verdadero creyente está comprometido con lo que la Biblia describe como la guerra espiritual, a lo que también John Bunyan le llamó la guerra santa. No sé cuántos conocen ese libro. Esa guerra espiritual o guerra santa implica una batalla perpetua entre tres grandes enemigos: el diablo, el mundo y la carne. La Guerra Santa de John Bunyan es una novela escrita en 1682 por ese bautista reformado llamado John Bunyan, que por cierto aquí en la biblioteca quedan algunos ejemplares. Esta novela, escrita en forma de alegoría, porque es una novela, es una alegoría, es algo, es una historia ficticia que narra eventos reales, cuenta acerca de una ciudad llamada Alma Humana. Aunque esta ciudad en principio era perfecta y llevaba la imagen de El Shaddai, el Todopoderoso, ¿se acuerdan de Génesis capítulo 2, cómo Dios creó nuestra alma? Es engañada para rebelarse y deshacerse de su gobierno, del gobierno de Dios, reemplazándolo en su lugar con el gobierno de Diabolos, que es el otro personaje. Miren cómo dice: pues sucedió en cierta ocasión que un tal Diablo, un gigante poderoso, emprendió un asalto contra esta famosa ciudad de Alma Humana para tomarla como su morada. Aunque Alma Humana ha rechazado durante mucho tiempo el reinado de El Shaddai, este envía a su hijo Emanuel a reclamarlo. En la ciudad había 3 hombres estimados que al admitir a diabolos en la ciudad perdieron su autoridad anterior: los ojos de entendimiento, que era el alcalde del alma; la conciencia, que era el registrador. La conciencia se ha vuelto loca, dice Bunyan, a veces pecando y otras veces condenando el pecado de la ciudad, pero otras veces toma malas decisiones. Pero lo peor de todo es el Señor Voluntad, cuyo deseo ha cambiado por completo de servir a su Señor a servir a diabolos. Esta célebre ciudad de Alma Humana tiene 5 puertas de entrada y salida, y en resistencia se correspondían con las 5 murallas de la ciudad. Eran inexpugnables, de un tipo que nunca se podrían abrir ni forzar, excepto con la voluntad y el consentimiento de los que estuvieran dentro. Los nombres de la puerta eran la puerta del oído, la puerta del ojo, la puerta de la boca, la puerta de la nariz y la puerta de la sensibilidad.
Además de todo esto, tenía siempre, en tanto que mantuviera su fidelidad al Rey Todopoderoso, el Shaddai, la consideración y protección del Rey que tenía en ella era su deleite. Pero sin embargo, la ciudad cayó en manos de diablos. Alma humana no podía volver al Shaddai por su propia voluntad. Era imposible, estaba tomada. La salvación solo puede venir con la victoria de Manuel en la ciudad alma humana. La historia completa es una obra maestra de la literatura cristiana que describe vívidamente el proceso de la caída, la conversión, la conquista de nuestra alma por Jesucristo mismo y la santificación del cristiano. Hermanos, en cada uno de los verdaderos cristianos se libra una batalla espiritual, una batalla en la cual nosotros no somos inertes, sino en la cual nosotros participamos en nuestra santificación. Desde hace ya 3 domingos hemos venido exponiendo este capítulo 5 y final de la carta del apóstol Pablo, de la primera carta del apóstol Pedro, donde se nos habla de las actitudes fundamentales de la madurez espiritual. O sea, Pedro termina su carta diciendo, si quieres ser un buen creyente, debes tomar estas actitudes espirituales. Y sobre todo, si quieres crecer en la madurez espiritual. Pedro nos habla de la sujeción, de la humildad, de la confianza, del dominio propio, de la vigilancia. Y este sermón será la última mirada a esta epístola. La sección que tenemos frente a nosotros, de hecho, comenzó en el versículo 5 y concluye en el final de la carta. Hoy estaremos despidiéndonos de Primera de Pedro y para mí ha sido una gran bendición exponer esta carta. Creo que lo recordaré toda mi vida. Les invito a que busquemos primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, los últimos versículos, del versículo 9 al versículo 14. Primera carta del apóstol Pedro, 5, 9 al 14. Primera de Pedro 5, 9 al 14. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9, les leí el versículo anterior. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con beso de amor, con ósculo santo. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Así que, como vimos en el sermón anterior, donde hablábamos de la vigilancia, y ahora habla acerca de la fortaleza, que son actitudes que el cristiano tiene que tomar frente al enemigo de su alma, ese que Burjan llamó diabolos, el diablo. Pedro nos habla ahora de la actitud de fortaleza. Dice, resistid al diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro ordena a los cristianos a tener una mente resuelta a resistir firme a Satanás. Hermano, graba esto. Pedro nos ordena, la Escritura, Dios en su palabra nos ordena que tengamos una mente resuelta a resistir firmes a Satanás. ¿Y qué significa eso? Yo no sé si a ti te pasa lo mismo que me pasa a mí, pero a nosotros nos llegan pensamientos desordenados, ¿no es verdad? Y esto no solo me pasaba a mí, le pasaba a los reformadores. Y no solo te pasa a ti, le pasa a todos los cristianos.
Y no solo le pasa a todos los cristianos, le pasa a todos los seres humanos. Llegan pensamientos desordenados, pensamientos groseros. Bueno, la actitud del cristiano es resistir firmes en la fe esos pensamientos. El Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir significa dar oposición, estar en contra. ¿Cómo hacemos eso? Versículo 9, resistid firmes en la fe. ¿Cómo enfrenta usted al diablo? ¿Cómo enfrentas esos pensamientos, esas tentaciones, esa manera del diablo hacernos caer, trayendo sobre nuestras vidas esas raíces de odio, esas raíces de amargura, esas raíces de mortificación contra otros, esas raíces pecaminosas de pecados groseros en nuestra mente? ¿Acaso tú enfrentas al diablo de la manera mística que enseñan los predicadores modernos, atándolo? No sé qué cosa es atar al diablo todavía. ¿O acaso diciéndole, demonios, los ato? ¿O acaso será hablando con el diablo y decirle, te reprendo? No, de esa manera la Biblia no enseña que se debe enfrentar al diablo. Esa no es la manera. Pedro dice, resistirle firmes en la fe. Él es un engañador, el diablo es un mentiroso y te tiene ahí para engañarte. Por lo tanto, la manera para enfrentar al diablo es verdad y obediencia en esa verdad. Está Pedro hablando de firmes en su confianza en Dios o firmes en la fe, la cual es la fe cristiana, la cual es la verdad revelada en su palabra. Confiando en Dios y viviendo conforme a su verdad es la manera de resistir al diablo. Tenemos este enemigo poderoso que anda alrededor queriendo masticarnos y devorarnos. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere masticarte y devorarte, acabar con tu vida. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Resístelo. ¿Cómo lo resisto? Firmes en la fe. ¿Ven cuál es el método? Tenemos un enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 7, nada de eso me lo estoy imaginando yo, eso es lo que Pedro está diciendo. Verso 7, hay un enemigo alrededor buscando a quien devorar y ese enemigo es el diablo. Entonces ese enemigo, ¿cómo lo vas a enfrentar? Resístelo, resistid al diablo. ¿Cómo vas a resistirlo? Firmes en la fe. La palabra de Dios revelada, la cual nos ha dicho todo acerca de Dios para que podamos estar firmes en la fe de Dios. Ese es el punto. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5, el apóstol Pablo lo dice de otra manera, pero en el mismo punto de Pedro. Pues aunque andamos en la carne, o sea, las personas que nos visitan que no son cristianos se dan cuenta que los cristianos somos carne y hueso igual que ustedes. Nada en la sustancia externa ha cambiado en nosotros. Aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. ¿Qué se espera de un cristiano, amigos que nos visitan? Que ese cristiano no ande en una vida disoluta, en una vida según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Porque la gente dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la gente se imagina un castillo o una muralla. No, las fortalezas son derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la fortaleza que tenemos que derribar. ¿Cuál es? Todo pensamiento que está en tu mente, que se revela contra la palabra, llevarlo a la obediencia a Cristo. Ese es el tópico. Todo lo que pasa por tu mente, que tú sabes que es contrario a la palabra, llevarlo a la obediencia a Cristo. Derriba argumentos, porque nuestro pecado remanente, el diablo, el mundo, nos da argumentos, ¿verdad? Porque al final cada pecado
es un argumento en contra de Dios. Al final, cada tentación que nosotros tenemos es un argumento en contra de Dios. Es un argumento que te dice, hay algo delicioso y feliz en tu vida que a ti te falta. Piensa eso. Cada tentación, cada argumento que se revela en tu mente te está diciendo, hay algo feliz que tú te estás perdiendo. Y eso es una gran mentira. Eso es un gran engaño. Esa es la manera en que Satanás engaña nuestras almas. No hay estrategia verbal en contra de Satanás. Usted no puede decir palabras y hacerlo huir. Nosotros tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta en nuestras mentes en contra del conocimiento de Dios. Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la clave. Todo se vuelve cautivo a la verdad y obediencia a la verdad. Conforme yo conozco la verdad, conforme obedezco la verdad, Satanás es resistido. 1 Timoteo 1:18, Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Wow, si nosotros tomáramos esos ejemplos del Nuevo Testamento y lo lleváramos a nuestra vida diaria y nos los repitamos cada rato, yo soy soldado de una milicia que no es de este mundo. Timoteo, tú perteneces a un ejército y ese ejército no es de este mundo. Por lo tanto, en el ejército que tú perteneces, mantén la fe y la buena conciencia. Mantén la fe y la buena conciencia. ¿Cómo peleas tú la buena batalla? ¿Cómo evitas llevar tu vida en el desastre de terminar como un naufragio que lo entrega a Satanás? ¿Cómo evitas tú eso? Manteniendo la fe y aferrándote a la palabra de Dios. Amados hermanos, solo hay una manera de resistir al diablo y eso es conocer la verdad, creer la verdad, estar firmes en la verdad y obedecer la verdad. Y cuando usted hace eso, usted le resiste a él, está firme contra él, él huye. Hay un texto que yo tengo como un texto lema en mi vida, lo aprendí hace mucho tiempo. Es el texto de 2 Timoteo 2:4 que dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Cógelo como un eslogan en tu vida, a fin de agradar a aquel que le llamó por soldado. El mundo es una gran tela de araña. Y esa tela de araña, no sé cuántos saben que las arañas ponen como un pegamento en esas telas, para que todo insecto que pase por allí, a la vez que está allí, se enreda, se pega en la tela de araña. Y le es prácticamente imposible despegarse. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, el mundo enreda. Por lo tanto, no te hagas el fuerte, Timoteo. No te expongas a la tentación. No te expongas a la tentación. Porque el mundo enreda. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El cristiano no se enreda en el mundo. El cristiano entiende que el mundo es una gran tela de araña pegajosa y su interacción con este mundo siempre es a través de la palabra. Jesús dice, no los quites del mundo, nosotros vivimos en el mundo. Pero la manera de interactuar con el mundo pasa a través de la Biblia. Esa es la manera, hermano. La manera en que nosotros interactuamos con el mundo debe pasar a través de la Escritura. Y de esa manera el cristiano vive en el mundo. El cristiano toma sus decisiones en el mundo. El cristiano cambia de trabajo, busca un trabajo nuevo, estudia esta carrera y no la otra, administra su dinero, trata a su esposa, trata a su esposo. El cristiano filtra a través de la palabra su vida en este mundo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Jerry Bridges, en su libro En pos de la santidad, dice esto. Es una cita un poquito larga, pero quiero que la puedan saborear. El Nuevo Testamento no deja dudas de que la santidad es también responsabilidad nuestra. Si hemos de buscar la santidad, tenemos que tomar decisiones correctas. En una ocasión analicé con una persona la cuestión de un pecado particular y dicha persona me dijo, por cierto, a mí también me han dicho eso. Me dijo esa persona, estoy orando para que Dios me motive a abandonar ese pecado.
Qué piadoso suena, ¿verdad? Estoy orando para que Dios me motive a abandonar ese pecado. Él le respondió, ¿motivarlo para abandonarlo? No entiendo su motivo de oración, hermana. Lo que esta persona estaba diciendo en realidad era que Dios no había hecho lo suficiente con su palabra. Resulta tan fácil pedirle a Dios que haga algo más, porque al hacerlo postergamos la necesidad de enfrentar nuestra responsabilidad. ¿No es verdad? Y entonces lo bañamos en una tela de oración. Eso es lo que más nos ocurre. Estoy orando porque el Señor me dé fuerzas para tomar esa decisión. No, mi hermano, esa persona tiene que responderle, ora rápido 5 minutos y toma la decisión porque está clara en la palabra. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Que venga un ángel y te lo repita? Dice Bridges en otra parte de su libro, y hermano, esto no es para que lo digas a nadie, esto es para que te lo digas tú mismo también. Esto tenemos que decirnos nosotros mismos. Tenemos que decirnos, está claro en la palabra, Ricardo, no sigas enfrentándote a la palabra. No sigas viviendo en contra de la palabra. Ya es hora de que los creyentes tomemos conciencia de la responsabilidad que nos toca con relación a la santidad personal. Frecuentemente decimos que somos vencidos por tal o cual pecado, pero no es que seamos vencidos, es que simplemente somos desobedientes. Más bien deberíamos utilizar los términos obediencia y desobediencia, dice Jerry Bridges. Cuando digo que soy derrotado por algún pecado, inconscientemente estoy evadiendo mi responsabilidad. Me derrotó ese pecado. Estoy diciendo que algo externo a mí me ha derrotado, pero no, es más bien que soy desobediente a la palabra. Que somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Debemos tener en cuenta el hecho de que hemos muerto al dominio del pecado y que ya no tiene poder sobre nosotros, en que Dios nos ha unido con el Cristo resucitado en todo su poder y nos ha dado el Espíritu Santo para que obre en nosotros. Pero Pedro también añade a esto de manera tan hermosa, en el versículo 9 nos pone a nosotros parte de un pueblo. Miren el verso 9 para que vean. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos estamos en la misma batalla. Nadie ha llegado a decir, no estoy en esta batalla. No, todos nuestros hermanos están en la misma batalla. Y en medio de esta lucha, de esta vigilancia, de esta resistencia contra nuestro enemigo, el diablo, Pedro concluye esta sección con un mensaje de confianza para sus lectores. Él les recuerda que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, hermanos, esas batallas son comunes a todos los cristianos, porque todos recibimos ataques de parte del enemigo. Los padecimientos y sufrimientos de esta vida y también los ataques de Satanás son comunes a todos los creyentes. Pero Dios permite esta forma de pruebas dolorosas para lograr su perfecta obra en sus elegidos. Dios nos permite que pasemos por esas pruebas para producir en nosotros santificación. Entonces, ¿cuáles son las actitudes cristianas que hemos visto? Sumisión, humildad, confianza, dominio propio, vigilancia y fortaleza frente a los ataques del enemigo. En último lugar, Pedro nos presenta otra de esas actitudes cristianas. Leamos el verso 10 y el verso 11. Dice así el apóstol: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La actitud de esperanza y adoración. El cristiano es alguien que vive en esperanza y adoración. Vuelve nuevamente el apóstol Pedro a darnos un calificativo de nuestro Dios. Dice él, el Dios de toda gracia. Hermanos, la gracia de Dios ha hecho toda la diferencia en nuestra vida. La gracia transformadora de Dios en Jesucristo ha transformado nuestras mentes para siempre, nuestras vidas. La gracia de Dios implica que Dios ha tenido una bondad inmerecida hacia nosotros.
Nos ha tratado con gracia, dándonos aquello que nosotros no merecíamos o dando aquello que es todo lo contrario a lo que merecíamos. Eso es la gracia. La gracia de Dios, como decía el pastor Daniel también en la lectura, hace toda la diferencia en nuestras vidas. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Si nosotros entendemos que nuestros pecados nos condenaban, y mira, hermano y visita que hoy estás acá, quiero explicarte qué es el Evangelio. Si nosotros entendemos que nuestros pecados nos condenaban delante de Dios y que nos llevaban de manera irremediable a la condenación eterna en el infierno, eso es un ser que no tiene a Cristo. A alguien que sus pecados lo condenan delante de Dios y que de manera irremediable va a la condenación eterna en el infierno. Sin embargo, en cambio, Dios ha tenido gracia de nosotros. Y Cristo ha muerto en nuestro lugar, ha recibido el castigo del Padre, la ira del Padre cayó sobre Cristo para que ahora nosotros tengamos gloria eterna en Jesucristo. ¿Ven lo que Pedro dice? El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y Juan dice de esta manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, la esperanza de ver a Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, la actitud cristiana de la esperanza es lo que la Biblia describe como algo que está puesto delante de nosotros. Es algo que cambia radicalmente nuestras vidas ahora, porque nosotros somos alguien que tiene una esperanza diferente. Yo me pregunto, ¿qué esperanza puede tener alguien sin Cristo, de verdad? Yo esa pregunta se la he hecho a mis hijos. ¿Qué esperanza hay para alguien que no tiene a Cristo? Una carrera. El BMW que va a salir el año que viene, comprártelo. Esa es la esperanza. Tener salud hasta que un día te mueras. Esa es la esperanza, ¿verdad? Porque todos nosotros nos alegramos cuando tenemos salud, pero escuchen, te vas a morir. Quizás no te tocó ahora, pero te toca ahorita. Los médicos siempre tienen la esperanza que aparezcas enfermo. Siempre. Eso no falla. Por eso hay tantas clínicas. Porque siempre aparecerás enfermo. Algún día te enfermarás. No estarás sano para siempre. Esa es una esperanza real, me pregunto yo. Es una esperanza verdadera. ¿Vale la pena vivir por eso? ¿Vale la pena vivir por hacerte millonario? Para que en una casa grande tengas el mismo desasosiego, o como los millonarios de hoy que van y se suicidan en el baño. Esa es la esperanza tuya. O la esperanza de la gloria eterna en Jesucristo es lo único que da sentido a la vida. La actitud cristiana de la esperanza es una actitud que transforma nuestra vida entera. De la vida eterna, de la reconciliación eterna con el Padre, de la liberación de la condenación del infierno. Eso no es un mero consuelo. No son palabras de aliento pasajero. A mí me da gracia los alientos que nos damos nosotros. Tú oyes en los hospitales el enfermo con cáncer y metástasis hasta en el pelo, y viene la familia y te dice, todo va a salir bien. ¿Verdad? Qué frase tan vacía, ¿verdad? Qué consuelo tan inservible. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es un fortísimo consuelo basado en realidades eternas. La esperanza cristiana es algo objetivo porque se basa en la promesa de un Dios inmutable. Un Dios que no cambia. Un Dios todopoderoso que tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. Un Dios que no es influido por las circunstancias. Un Dios trascendente. Por lo tanto, el cristiano que tiene este tipo de esperanza se purifica a sí mismo porque no vive para esta vida, en la calle, en el ahora. Con planes que vive entonces con planes que repercuten en la eternidad y trascienden su existencia temporal. Mas el Dios de toda gracia
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque vamos a padecer un poco de tiempo, eso no cambia para nada, porque ese Dios os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tus sufrimientos no afectan en nada el plan que Dios tiene contigo si eres un verdadero creyente. Pedro dice que aunque ahora tengamos que pasar por diversas pruebas, por un poco de tiempo, porque el tiempo en que tú pasas por la prueba te parece largo ahora, pero es considerado nada para el gozo y la alegría y la felicidad eterna que le espera a los que confían en Jesucristo. Estas pruebas no pueden aminorar la esperanza que está puesta delante de nosotros. Y entonces Pedro pone delante de nosotros una descripción concisa de la promesa del proceso santificador de maduración espiritual por parte de Dios. Y él dice, ese Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y ustedes saben qué son esas 4 palabras? La misma palabra. El apóstol Pedro usa sinónimos para describir lo mismo, y es para darle un énfasis, para que esté claro en nuestras mentes, refiriéndose todos al proceso de santificación final en su pueblo, y diciéndonos a todos los cristianos que el Dios que nos ha salvado no nos va a dejar a la mitad del camino, que el Dios que te ha llamado en Jesucristo, ese Dios de toda gracia, no te va a dejar a la mitad del camino. Él te llevará a la meta. Pedro nos está diciendo que el Dios que nos dio gracia en Jesucristo se ha comprometido en llevarnos a la gloria eterna, llevarnos a través de un proceso de santificación que termina en la plenitud. De ahí la palabra perfección, en la completa conformidad al carácter de Cristo. De ahí la palabra afirme, fortalezca, que significa robustecer tu santificación, y establezca, que significa el fundamento que tenemos todos los cristianos que estamos en Cristo. Todas estas palabras gritan con una fuerza tremenda que Dios cumplirá su propósito en ti. Nos dice claramente que el Dios que da gracia, el Dios de gracia, que llama a los creyentes en Cristo, es el mismo Dios que tiene un propósito con cada uno de nosotros, y es la plenitud de nuestra santificación en Cristo. Efesios 3, 17 al 19 nos dice también el propósito: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Wow. Mi hermana, ese es el objetivo de Dios con tu vida, ese es el plan de Dios. Que tú seas conformado a la plenitud de Cristo. Wow. A veces los evangélicos modernos se preguntan, y de verdad, eso es una pregunta que yo he oído mucho. ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? Vienen y te preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? Míralo acá. No sigas preguntándote como si hubiera un enigma o una bola mágica. ¿Cuál es el propósito de Dios con el trabajo que tiene? Glorificar su nombre. Tu santificación personal. ¿Cuál es el propósito de Dios con cada cosa que tú haces? Que glorifiques su nombre y que te santifiques en él. Ese es el propósito. No lo busques más. Y todo lo que en tu vida no esté de acuerdo a ese propósito, ¿qué debemos hacer? Orar para que el Señor ponga el deseo en mi corazón de que lo quite. No, debemos eliminarlo. Eso es lo que estamos llamados. El propósito de Dios es tu santificación. Dice Pedro, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El propósito de Dios en tu vida es que seas completamente capaz de comprender la altura, la longitud, la profundidad, la anchura, y de conocer el amor de Cristo.
Ese amor que excede todo conocimiento para que seas lleno de la plenitud de Dios. Así que mi hermano, todo lo que Dios obra en tu vida es con ese firme propósito. Y esto es medular. Es medular en nuestras vidas. Cómo esta decisión que voy a tomar, este gasto que voy a hacer, esta inversión, esta mudanza, este nuevo trabajo, esta decisión familiar se une al propósito de Dios para mi vida, que es mi santificación y conocer más íntimamente a Cristo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que tenemos que anotar en nuestras mentes. ¿Cómo esta decisión que voy a tomar, este gasto de dinero que voy a hacer, esta inversión, esta mudanza, este nuevo trabajo, esta decisión familiar, se une a mi santificación y a conocer más a Cristo? Hermano, lo que pasa es que a veces nosotros ni pensamos nada de eso, ¿no es verdad? Vamos por la vida dándonos trastazos. Dándonos trastazos. Y compré la casa y después me doy cuenta, wow, esta casa no es la que debía haber comprado. Y compré el carro y me doy cuenta, wow, este carro no es el carro que debía haber comprado. Porque al comprar este carro, estoy limitándome en el reino, estoy limitando para ayudar a mis hermanos. ¿No es verdad? Nos damos el trastazo. Nos damos con nuestras malas decisiones. Porque no nos preguntamos antes, ¿cómo esta inversión, este dinero, este gasto, esta decisión familiar que voy a hacer va a aportar a mi santificación y a conocer más a Cristo? Y ya al final del versículo 11, al completar toda la gracia divina mencionada y abrumado por la idea de la santificación y de la glorificación, el deseo de una mentalidad de adoración. Pedro termina diciendo, Dios tiene la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra imperio es del griego kratos. Indica la capacidad de Dios de dominar y tener el universo bajo su control soberano. Dios es el verdadero imperador de este imperio. Él es el soberano, el único que tiene la capacidad de tener todo bajo su control soberano. Y Pedro nos dice que ya que Dios tiene todo el poder, la sabiduría, la autoridad, y es digno de toda la alabanza y de la adoración de su pueblo, hermanos, la adoración no es más que la expresión de un hombre y una mujer admirados, sobrecogidos, impresionados por el Dios que tiene. Eso es la adoración. ¿Qué es la adoración en últimas palabras? En palabras sencillísimas, la adoración es la admiración del Dios que tenemos. Así que cuando tú vengas a adorar a Dios, dile a tu mente quién es Dios y admírale. Eso es adorarle. Pedro termina con unos hermosos saludos finales que quiero que lo leamos. Primera de Pedro, capítulo 5, 12 al 14. Miren cómo termina esta carta. Hasta en los saludos hay sustancia. Un joven me dijo esta semana, pero ¿tú vas a dar un sermón de los saludos? Le dije, pudiera darlo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. La palabra ósculo significa beso, ¿ok? Beso. Es que la Reina Valera le gusta esa palabra complicada. Beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Debo decirles que, como les dije ahora, que hasta los saludos finales tienen sustancia para uno o para dos sermones más. Pero quiero terminar mi sermón con los saludos finales de esta bellísima carta que el Señor me ha dado la posibilidad de predicar y que lo he hecho con tanto deseo de recibir del Señor toda su palabra. En primer lugar, Pedro exalta la lealtad de un compañero y siervo de Cristo, Silvano. Silvano en otras ocasiones se le llama Silas, para que ustedes entiendan quién es este Silvano. Silas también viajó con Pablo, ¿verdad? Y a veces aparece en las cartas de Pablo también. Silvano o Silas sirvió como amanuense, o sea, el que escribió la carta.
Acuérdense que los apóstoles ya por este tiempo eran personas muy mayores, eran fruto de una persecución voraz. Esta eran gente que había dado su vida por Jesucristo literalmente. Y ya Pedro era un viejito, una persona mayor, y él utilizó a Silvano como su escribano, o sea, aquel que escribía mientras Pedro le dictaba la carta. Qué hermoso haber vivido esos tiempos, ¿verdad? Viendo a Silvano escribiendo la carta del apóstol inspirado por el Señor. Silvano sirvió como amanuense o secretario de Pedro para escribir la carta. Silvano registró las palabras del apóstol y más tarde no solo las registró, entregó esta carta en las iglesias del Asia Menor, ¿verdad? Silvano es un ejemplo para todos nosotros. Es un ejemplo que en el reino de Dios no hay gente secundaria, no hay personajes secundarios. Silvano entendió que él estaba ahí para servir al Rey de Reyes a través de su servicio al apóstol Pedro. Él no era secundario. Hermano, Silvano es un ejemplo para todos aquellos que sirven en el reino y que nunca nadie te reconoce nada. Hermano, nosotros servimos al Rey. No busques reconocimiento de nadie. Silvano simplemente, si Pedro no hubiera recordado poner esta palabra acá, nosotros no hubiéramos sabido ni quién. Es como el otro día vi una foto de un matrimonio de la iglesia y dije, oye, qué bonita esa foto. Y ellos me dicen, esa la tiraste tú, nada más nos acordamos nosotros. Silvano es un ejemplo para todos nosotros en el reino de Dios. No hay personajes secundarios. Quiero contarles la historia de un personaje que ninguno de ustedes conoce. Bueno, a lo mejor alguien, porque obviamente a lo mejor alguien. Quiero contarles la historia de uno de esos hombres de Dios que dieron sus vidas por Cristo y su reino, pero que tuvieron un servicio que nadie se acuerda de él. Quiero contarles esta historia. Casi todos nosotros conocemos a Calvino. ¿Quién no conoce a Juan Calvino, o a Lutero, o a John Knox, o a Casiodoro de Reina, el traductor de la Biblia? Pero seguro que pocos en esta iglesia sabrán quién fue Julián Hernández. A lo mejor hay alguien, ¿verdad? ¿Alguien sabe? También conocido como Julianillo Hernández, porque era un hombre muy bajito. Y dice Juan Pérez de Pineda, cuando Julianillo Hernández se presenta en su casa, ahora van a saber quién son toda esta gente, dice que lo vio tan chiquito y tan enclenque que enseguida le puso Julianillo. Julianillo simplemente fue un contrabandista del Nuevo Testamento. Un contrabandista del Nuevo Testamento. Julianillo nunca tradujo la Biblia, nunca tradujo el Nuevo Testamento, no hay ningún libro escrito por él. No fue un gran predicador, no fue un pastor prominente, no predicó probablemente nunca un sermón en una iglesia. Julianillo simplemente fue un contrabandista de Nuevo Testamento y de libros protestantes. El hombre que Dios usó para llevar la Biblia en español y la reforma protestante a la España católica. La Inquisición en España, en el siglo XVII, tenía puestos de revisión en todos los caminos para que la palabra de Dios traducida por los traductores europeos no fuera entrada de ninguna manera al territorio español. Los reyes católicos, Isabel y su esposo, habían colocado funcionarios aduanales en todos los puertos marítimos de España y en todos los pasos terrestres con autoridad para revisar todo paquete y toda persona que entrara en el reino. No querían que la reforma iniciada por Lutero y los reformadores llegara a España de ninguna manera. Pero cuando los reformadores españoles plantearon el problema de cómo traducir la Biblia en España, Julianillo, los reformadores eran Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela y Juan Pérez de Pineda, aunque Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela fueron posteriores, Julianillo les llevó un Nuevo Testamento. Ellos, cuando la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está traducido al español, Julianillo se ofrece para hacerlo él mismo de contrabando, entrarlo a territorio español. Para esto consiguió unos barriles de vino de doble piso, o sea, abajo el barril tenía 2 pisos, arriba estaban los vinos y abajo tenía 2 pisos. Y en esos 2 pisos colocaba
Biblias, Nuevos Testamentos y los libros protestantes que estaban en la Europa continental. Tomando la vía de Flandes, se dirigió hacia España con tal sagacidad y sangre fría que pudo burlar todos los puestos de vigilancia de la Inquisición. Así llegó a Sevilla y depositó los Nuevos Testamentos en la casa de Juan Ponce de León, para que éste se encargara de distribuirlo. Pero Juan Ponce es descubierto y llevado a la hoguera por la Inquisición el 24 de septiembre de 1559. Pero eso no frenó a Julianillo, que continúa introduciendo varias veces en varios barcos el Nuevo Testamento y muchísimos libros protestantes ocultados en los barriles de vino. Y ese fue su trabajo de la vida. Al poco tiempo, esto comienza a crear inquietud en el clero católico español, que no se explicaba cómo es que había tantos Nuevos Testamentos y libros protestantes en suelo español, a pesar de la extrema vigilancia que tenía la Inquisición. Algunos católicos llegaron a pensar que incluso una obra directa de Satanás los desaparecía y los hacía aparecer. Un sacerdote católico de la época, me di a la tarea de investigar, decía respecto a la obra de Julianillo, ya después que lo descubrieron, él murió. Dice él, con increíble habilidad, esto era un cura católico de ese tiempo, con increíble habilidad encontraba él secretas entradas y salidas, y el veneno de la nueva herejía se divulgó por nuestra gran Castilla, Andalucía, Sevilla y toda España. Donde ponía su pie, comenzaba el incendio protestante. Él mismo enseñó a hombres y mujeres con demasiado acierto, especialmente en Sevilla, donde se formó. Gracias a esto, un verdadero nido de herejes surgió en España. Pero finalmente, hermanos, Julianillo fue traicionado por un herrero al cual le predicó el Evangelio y al cual le dio un Nuevo Testamento en español. Y este lo delató delante de la Inquisición. Fue apresado y fue conducido a las cárceles del Santo Oficio en Sevilla. En ningún momento Julianillo ocultó su fe, ni tampoco el hecho de que había sido él el que había entrado los Nuevos Testamentos en España. Y a pesar de que lo torturaron sistemáticamente, se negó a revelar los nombres de sus hermanos protestantes en España. No se los reveló nunca. Con los miembros dislocados, animaba a los otros presos cantando canciones contra los frailes y arengando a sus hermanos a que se mantuvieran fieles al Señor en medio del sufrimiento. Estas son sus palabras: valor, camaradas, esta es la hora en que debemos mostrarnos valientes soldados de Jesucristo. Demos fiel testimonio de su fe ante los hombres y dentro de pocas horas recibiremos el testimonio de su aprobación en los cielos. 3 años lo mantuvieron como prisionero, torturándole, y finalmente lo sentenciaron a muerte. Cuentan los historiadores que al llegar a la hoguera, él mismo se encargó de colocar las leñas sobre su cabeza. Qué hermoso es ver en la iglesia hombres y mujeres que saben cuál es el don que el Señor les ha dado dentro del cuerpo, y sin importar la visibilidad de esto, usan ese don para servir al rey, al Dios de este reino, porque tienen claro que en este reino hay un solo protagonista, y es nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia. Pedro dice de Silvano, él es un hermano fiel, un ejemplo de fidelidad, un hermano fiel en el aspecto personal en la vida de Pedro. Hermanos, Dios nos dé esa misma fidelidad de Silvano, de Julianillo Hernández, para ser fiel hasta la muerte. Cuento como dato muy interesante, cuenta Pedro, al final de su carta, el propósito de la carta entera. Así que jóvenes que están estudiando inductivo, tienen que leerse hasta el capítulo 5 para saber cuál es el propósito de la carta. Ellos me entienden, los que están en estudio inductivo. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Les he escrito esta carta para amonestarles y testificarles acerca de la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál es esa gracia de Dios? Si nosotros leemos todo Primera de Pedro, hoy domingo por la tarde nos leemos toda Primera de Pedro. ¿Cuál es esa gracia de Dios en la cual estamos? Una gracia que salva y santifica. Esa es la gracia de Dios. Gracia que salva y santifica.
Hermanos, recordemos que la gracia es la razón de nuestra santificación. Recordemos una y otra vez que la santificación es una consecuencia de la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El pastor Sugel Michelén escribió hace poco un libro que me ha encantado. Se llama De Gloria en Gloria, un evangelio que salva y santifica. Un libro pequeñito. Dice él en este libro, en el capítulo 13 del libro, muchos más acostumbrados con el paso del tiempo a ser cristianos y dar por sentado lo que tenemos en Cristo, poco a poco comenzamos a experimentar una especie de adormecimiento en el alma que afecta profundamente a nuestras conciencias cristianas. Eso fue lo que Jesús le dijo a los efesios en Apocalipsis por medio de Juan. Tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Muchos cristianos que llevamos mucho tiempo podemos tener la tentación de adormecer, de sentir que todo está bien. Conocí a un cristiano en Cuba que decía, yo no voy a la iglesia porque ya yo sé todo lo que van a decir. ¡Wow! Esa actitud se hará evidente tanto en nuestra vida de santidad como en nuestra utilidad hacia el reino de Dios. Porque estamos durmiendo. Dice Sugel, ¿cómo podemos volver a despertar nuestras almas cuando estamos sufriendo este tipo de calambre espiritual? Algunas iglesias tratan de resolver este problema exponiendo a sus miembros a una euforia permanente. Los pastores en esas iglesias dicen, ¿cómo podemos hacer más actividades, más actividades, más actividades? ¿Cómo podemos poner más lucecitas en el culto? ¿Cómo podemos poner vamos a poner 3 baterías para que la gente se despierte? Dice Sugel, pero esta actividad frenética no producirá verdadero crecimiento, más bien que los entorpecerá más. Lo que en realidad necesitamos es volver al Evangelio una y otra vez y colocar el Evangelio en nuestros afectos y nuestra admiración. Eso es justamente lo que Pablo expresa en ese texto bellísimo de 2 Corintios 5, 14 al 15, que quiero que lo leamos, búsquenlo. 2 Corintios 5, 14 al 15. Ese texto es para ponerlo en el espejo del baño abajo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir es nos obliga, nos presiona. Pensando en esto, que si uno murió por todos, o sea, por todos los cristianos, luego todos murieron y por todos murió. Cristo murió por todos los cristianos, luego todos los cristianos murieron y por todos murió, para que los que viven, o sea, esos todos cristianos que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y que los cristianos que hemos recibido el amor de Cristo, un amor que se ha expresado por gracia en nuestros corazones, nos debe hacer vivir, no para nosotros, sino para Cristo. Dice Pedro, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Para todos aquellos que hoy quieren vendernos esa nueva idea en contra de la santificación en la vida del creyente, Pedro nos dice que la gracia salva y santifica a los creyentes. Pero gracia que nos lleva a través de un proceso de santificación, que nos hace ser hijos obedientes, que nos hace ser santos, que nos hace anhelar la santidad como Él es santo. Hermano, estas no son palabras mías, les estoy resumiendo la carta. Miren el resumen de la carta, ya estoy terminando. Gracia que nos lleva a través de un proceso de santificación que nos hace ser hijos obedientes. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Que nos hace ser santos y anhelar la santidad de Dios. Como Él es santo, sed santos como Dios es santo. Que nos hace vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, que nos lleva a purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad, que nos lleva a desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que lleva a nuestras mujeres, esa gracia lleva a nuestras mujeres a estar sujetas a sus maridos. Esa gracia lleva a los maridos a vivir con su mujer sabiamente, dando a la mujer
honor como a vaso más frágil, que nos lleva a someternos a las autoridades, que nos lleva a soportar los sufrimientos. Capítulo 5, que lleva a los pastores a ser fieles sobre sus rebaños, que lleva a las ovejas a someterse a sus pastores, que nos lleva a tener actitudes espirituales para crecer en nuestra madurez. Así que esta es la gracia de Dios. Esa es toda la epístola. Esta es la gracia de Dios que salva y santifica. Dice Pedro, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Termina: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos los que están en Jesucristo. Amén. Pedro escribió esta carta cerca del final de su vida, cuando probablemente ya Pedro, anciano, se quedó en la ciudad de Roma y no quería que la carta fuera hallada y pudiera esta carta ser destruida por el imperio romano y pudiera esta carta ser motivo de una persecución contra la iglesia. Así que él decidió cambiar la palabra Roma por Babilonia. O sea, para que tengan claro, la palabra Babilonia se empezó a usar por los cristianos como un seudónimo de la ciudad imperial de Roma. ¿Se acuerdan que otro apóstol le llama a Roma Babilonia? El apóstol Juan en Apocalipsis. Babilonia es posiblemente la palabra código o alternativo para decir la iglesia que está en Roma os saluda. Este seudónimo para la ciudad de Roma también lo usó el apóstol Juan en Apocalipsis. La iglesia que está en Babilonia, dice Pedro, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Es interesante de verdad, hermanos, cómo estos hombres de Dios al final de su vida, ya Pedro era un anciano, ya probablemente su esposa había muerto. Pedro fue el único de los apóstoles, uno de los pocos apóstoles que se casó, ustedes saben eso, ¿verdad? Ya Pedro, su esposa probablemente había muerto y la iglesia se ocupaba de él. Él tenía allí a Marcos, que vivía junto con él, Silvano, que le servía como ayuda a él, y entonces él llama Marcos mi hijo. Es una designación que indica que era hijo espiritual del apóstol Pedro, como Timoteo lo fue de Pablo, ¿verdad? ¿Y quién fue Marcos? Marcos fue el escritor del segundo evangelio. Marcos fue el escritor del segundo evangelio. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esa es una expresión del amor que los creyentes deben tener los unos por los otros. La gracia, dice Pedro, nos lleva a amarnos unos a otros. Salúdense con un beso, beso de amor. Pero no como el beso de Judas, beso de amor. Cuando tú me beses, ámame. No digas por detrás, no lo soporto, pero lo voy a besar. No. Beso de amor. Beso que viene como consecuencia del amor de Dios en tu corazón. Esto habla del afecto, del amor, del cariño, de la preferencia que deben tener los creyentes en ellos. Una iglesia que se ama. Y con esta expresión de amor final, Pedro termina su carta. Hoy nos despedimos de la primera carta de Pedro y es mi oración que el Dios de toda gracia, que Él use toda esta serie de sermones y su bendita palabra para edificar y hacernos madurar en nuestra vida cristiana y regalarnos de verdad, esa es mi oración y la oración de toda esta semana, una iglesia madura, una iglesia que se ame y que viva en la gracia de Dios, una iglesia que viva en santidad y amor. Eso es lo que queremos para Iglesia Bautista Reformada de Miami. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Esta es una palabra inmensa. Esta palabra tuya hace que nuestros corazones se regocijen de alegría por tenerla. Gracias porque tú usaste al apóstol Pedro para escribir tu palabra y para que esta palabra, Señor, llegara a nuestros días y podamos dirigir nuestras vidas conforme a la mente de Jesucristo.
Padre, graba esta palabra en los corazones de nuestros hermanos, que esta sea una iglesia conforme a tu palabra en la Escritura, y que nosotros podamos vivir en esa gracia, gracia que salva y santifica. En el nombre de Jesucristo, amén.